Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darle las gracias a todos por estar presentes en esta charla. Nuestro invitado hoy es el doctor Eduardo Marcuello, de nuestra empresa aliada Livisto. Entonces, queremos darle la entrada al doctor. Cuando ustedes podemos comenzar. Bueno, buenos días de nuevo. Se me oye bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues de nuevo estamos aquí, ¿no? Pues aquí por internet porque no nos podemos ver. Entonces, bueno, la charla esta es un poco de los usos del CFTIOFUR, pero más que una charla de hablar del CFTIOFUR como producto comercial, es un poco iré diciendo pues algunas cosas en las diferentes indicaciones, pues para que tengáis un poco de los conocimientos que creo que son más importantes en cada indicación. Y bueno, y seguramente como en 40 minutos, 45 no da tiempo de hablar de todo extensamente, pues bueno, seguro que alguna cosa quedará por ahí sin hablar y entonces pues luego me lo podéis preguntar, ¿no? Simplemente es el CFTIOFUR, recordad que es un antibiótico que está dentro del grupo de los beta-lactámicos, dentro de los cuales podemos tener la ampicilina, amoxicilina o penicilinas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas buenas que tiene es que son bactericidas. Esto significa, como aquí vemos, que cuando se aplican las bacterias se reducen realmente de una forma muy rápida, mucho más rápido que en un bacteriostático. ¿Esto por qué es importante? Pues porque cuando un animal está muy afectado con un proceso muy agudo, un antibiótico bactericida siempre funciona mucho mejor y más rápido, ¿no? Es más recomendable. La forma de actuar es simplemente impedir la formación de la membrana de la bacteria, con lo cual al final por un tema de osmosis, pues la bacteria acaba muriendo, ¿no? Es decir, que sobre todo funcionan en bacterias que están en multiplicación. Y hay que recordar, bueno, pues que hay algunas bacterias que son capaces de producir beta-lactamasas, que lo que hacen, que son unas enzimas, que lo que hacen es que destruyen el anillo beta-lactámico, y entonces ahí entra la gracia de las cefalosporinas, ¿no? Porque claro, nosotros podemos tener un beta-lactámico como una amoxicilina o como una penicilina, que si tenemos la mala suerte que la bacteria produce beta-lactamasas, el antibiótico no va a funcionar. Las cefalosporinas que tenemos de primera a cuarta generación, solo las de tercera y cuarta generación, es decir, las más modernas, son las que resisten a las beta-lactamasas, es decir, que son mucho más eficientes. Y el CFTIOFUR está dentro de las de tercera generación. Es decir, que las cefalosporinas son moléculas que vale la pena pues, utilizarlas porque tienen mucha más efectividad que una amoxicilina o una penicilina, ¿no? Muchas veces siempre se pregunta, bueno, ¿el antibiótico puede afectar la gestación? Pues no. Un animal gestante tú lo puedes pinchar con CFTIOFUR que no le va a pasar absolutamente nada a la gestación, ¿no? Sobre todo en tema de gestación tenéis que tener cuidado con los córticos, ¿no? Sobre todo dexametasona, betametasona. Y una de las cosas muy importantes para mí que tiene el CFTIOFUR es que es de los pocos antibióticos, si no el único, que tiene 0 días de retiro en leche. Esto quiere decir que el ganadero puede estar usando CFTIOFUR los días que quiera y la leche puede ir a la comercialización, con lo cual a nivel económico pues realmente tiene una utilidad muy grande. Es decir, al final cuando analizas el precio del antibiótico junto con el retiro en leche, siempre va a ser mucho más económico utilizar el CFTIOFUR que utilizar una oxitetraciquina o utilizar otro antibiótico, ¿no? Y realmente el CFTIOFUR tiene muy poquitas resistencias, que eso se ve en los artículos publicados bastante recientes y bueno, se necesita muy poquita concentración para actuar y además se acumulan los tejidos inflamados, es decir, que funciona muy bien. Siempre tenéis que recordar que frente al micoplasma no tiene acción, porque el micoplasma no tiene una pared bacteriana bien formada, con lo cual los beta-lactámicos no actúan bien. A nivel de ganado bovino, ¿para qué se puede utilizar? Pues sobre todo problemas respiratorios, cojeras y metritis endometritis. Es decir, en el caso de una mastitis no utilicéis el CFTIOFUR. ¿Por qué? Porque el CFTIOFUR no llega bien a la glándula mamaria, es decir, tienes que utilizar otro tipo de antibióticos. Pero en metritis, por ejemplo, sí que funciona muy bien. Y esto aquí, el vaso de leche, es recordarlo, es decir, 0 días de leche es una ventaja económica muy grande, ¿no? Tema de problemas uterinos, ¿no? Que luego me podéis preguntar si hay alguna cosa que no haya quedado pues, explicada. A nivel de la fertilidad del ganado vacuno, pues hay diferentes factores que te pueden afectar, como son la nutrición, si hay el manejo, si el animal tiene mucho estrés o no, pero sobre todo los problemas postparto, que están causados por agentes infecciosos, dentro de los cuales tenemos el problema uterino, eso afecta muchísimo al tema de la fertilidad. Entonces, hay que recordar pues, que
todas las vacas tienen, después del parto, el 90% tienen el útero contaminado de bacterias. Esto es normal, porque en el parto se abre todo el canal uterino. Pero ¿qué pasa? Que normalmente las bacterias, las vacas, si tienen un sistema inmunitario fuerte, eliminan las bacterias. ¿Qué pasa? Que en algunas situaciones no son capaces de eliminarlas y eso da un problema de uterino. ¿Qué pasa? Que las bacterias dañan el útero, la estructura de las células, provocan fenómenos inflamatorios, con lo cual hay menos descarga de hormonas sexuales, es decir, la involución uterina está retrasada, con lo cual la reproducción se resiente. Luego también, pues, no deja de haber un problema, una situación inflamatoria, con lo cual al final el propio endometrio secreta prostaglandinas que tienen efecto luteolítico, es decir, que es muy difícil dejar preñada una vaca con un problema uterino. De bacterias tenéis las típicas, ¿no? Coli, Acanobacterium y Bacteroides Fusobacterium. El primer problema es retención de placenta. Retención de placenta es cuando una vaca no elimina la placenta, que veis aquí que está colgando, en las primeras 24 horas y normalmente la eliminan en la mayoría de vacas en las 12 horas. ¿Qué pasa? Las vacas que no eliminan la placenta pueden tardar 7 días en eliminarla. Entonces, eso es un factor de contaminación muy fuerte del útero y luego podemos tener pues, endometritis posteriores. Estos animales consumen menor cantidad de alimento, con lo cual puedes tener problemas de desplazamiento de agomaso, problemas de cetosis, que todo esto impacta también en la fertilidad. Podemos tener también pues, problemas de mastitis pues, por bajada de consumo de alimento, que puede provocarte pues, a lo mejor problemas de hipocalcemia o falta de sustancias antioxidantes. Es decir, que se favorece la mastitis también, aparte que el sistema inmunitario pues, está dañado, ¿no? Y al final tenemos disminución de fertilidad importante y disminución de producción de leche. Disminución de producción de leche sobre todo porque el animal no está lógicamente comiendo bien, ¿no? Al final, normalmente la mayoría de problemas de retención de placenta, si bien en algunos casos pequeños es porque no hay una buena contracción del útero, que puede ser por un problema de hipocalcemia, la mayoría de los casos se sabe hoy en día que es por un problema de inmunidad. Es decir, el sistema inmune es el que tiene que separar la parte de la placenta de la madre, que es la corúncula, de la parte del feto, que es el cotiledón. Entonces, normalmente el sistema inmune se queda dañado, muchas veces es un tema de nutrición o de estrés, falta de antioxidantes, y entonces al final pues, la placenta no acaba de salir, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando se inyecta vitamina y selenio antes del parto en las vacas, la retención de placenta en muchos estudios se reduce y de hecho es una práctica que se suele hacer, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo como son todo lo que son problemas de distocias, de partos gemelares, abortos, todo esto, hipocalcemia va a provocar más problemas de retención de placenta. Y pongo aquí en negrita el tema de inducción al parto, es decir, las vacas no se deben nunca sincronizar en el parto a diferencia de una cerda. ¿Por qué? Porque si tú sincronizas el parto de una vaca, en un 80% de las veces vas a tener una peor secreción de hormonas, como son prostaglandinas, etcétera, y vas a tener una retención de placenta segura. Entonces, las vacas no se sincronizan nunca. El tema de qué hacer con una retención de placenta, bueno, ¿se puede retirar la placenta? Se puede retirar, pero siempre se dice que se tiene que hacer muy suave. Es decir, si la placenta tú la estiras y sale suave, lo puedes hacer. Si tú ves que hay resistencia, no debes hacerlo porque puedes crear un problema más grave de inflamación. Incluso que se quede material necrótico dentro del útero que agrava el problema, ¿no? Luego, pues todo el tema de bolos uterinos, sobre todo se utilizan, que van bien para que se debe hacer con higiene, y sobre todo los inyectables. Los inyectables funcionan muy bien por vía sistémica porque llegan a nivel del útero en buena concentración en el caso del Cetiofur, porque muy poquitos antibióticos llegan al útero. El Cetiofur es uno de ellos, la oxitocina, pero bueno, el Cetiofur tiene 0 días en leche, con lo cual yo la verdad es que lo prefiero, ¿no? El tema de la inmunidad, pues bueno, después de una retención de placenta podemos tener una metritis. Es decir, metritis normalmente es una infección del útero hasta el día 10 posparto. Entonces es lo típico de ver una vaca con la descarga maloliente rojiza, es decir, si tienes una vaca con metritis al lado, el olor que despide lo vas a notar. Puede haber fiebre, pero no siempre, y el animal está normalmente pues, afectado, ¿no? Esto se predispone mucho por el tema de alteración del sistema inmune, que está favorecido después del parto si hay desbalance entre la energía que se necesita para producción de leche
y la que consume el animal. Normalmente después del parto el animal come menos, suele haber un balance energético negativo y esto provoca problemas de movilización de grasas con cetosis, acumulación de cuerpos cetónicos y ácidos grasos no esterificados, nefas, que esto altera el sistema inmunitario, entonces por eso hay problemas de posible metritis. Y también, lógicamente, si tienes problemas en el parto o una retención de placenta anterior, ¿no? Bueno, se pueden hacer tratamientos intrauterinos, lo que pasa es que se tienen que hacer con mucha higiene, porque si no es peor el remedio de la enfermedad. Se tienen que utilizar antibióticos intrauterinos que estén aprobados para este uso, que esté demostrado su efecto. Por ejemplo, pues bueno, tetracyclina por tetracyclina pueden funcionar bien. Hay muchos artículos que dicen que ven mejoría, que no ven mejoría. Es decir, hay un poco de controversia, pero lo que sí que está claro es que los inyectables funcionan mucho mejor. Es decir, cuando tú aplicas el antibiótico por vía inyectable, tiene más capacidad de llegar a nivel de las diferentes capas del útero, ¿no? Y ahí el Ceftiofur o la penicilina G-procaína pues funcionan bien, ¿no? Lo que pasa es que normalmente la penicilina tiene que venir acompañada de streptomicina para ampliar el espectro de acción, ¿no? Y siempre recordar que va a haber un retiro en leche, con lo cual el Ceftiofur es mejor, ¿no? ¿Se pueden utilizar prostaglandinas? Bueno, también hay controversia. Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, que normalmente cuando hay un problema de metritis, los 10 días posparto, el animal ya tiene un nivel suficiente de prostaglandinas natural, con lo cual no debería ser necesario aplicar prostaglandinas, aunque sí que es verdad que muchos veterinarios lo aplican y funciona, con lo cual, bueno, se puede hacer. El estradiol puede ayudar también. El estradiol lo que hace es que, por un lado, aumenta la inmunidad y ayuda también a contraer el útero, es decir, aumenta la secreción de oxitocina, aunque también hay resultados variables, ¿no? Luego, bueno, podemos tener una endometritis, que es normalmente una infección del útero a partir de los 21 días posparto, es decir, normalmente hay metritis y luego hay endometritis, ¿no? Entonces, es clínica cuando vemos la descarga saliendo por la vulva y subclínica cuando no vemos descarga. Lo que pasa es que tú coges un ecógrafo y tú puedes ver que el útero está lleno de pus, ¿no? Entonces, como no vemos descarga, se dice que es una endometritis citológica. Entonces, normalmente se detecta cogiendo muestras del útero por diferentes sistemas y analizando en el laboratorio y según el nivel de células inflamatorias, es decir, neutrófilos, puedes saber que hay una inflamación. Las endometritis afectan mucho a la fertilidad, es decir, que es muy difícil dejar preñada una vaca, ¿no? Y también hay diferentes factores de riesgo como son problemas en el parto o metritis anteriores, ¿no? Todo eso te agrava, ¿no? Tratamiento, bueno, en el caso de endometritis, las prostaglandinas sí que están más indicadas. ¿Por qué? Porque estás en un periodo más de 21 días después del parto. Normalmente la vaca suele haber ciclado ya, haber hecho varios ciclos sexuales y tienes una probabilidad muy alta de tener un cuerpo lúteo, con lo cual al hacer efecto luteolítico destruyes el cuerpo lúteo y vas a hacer que el animal entre en un nuevo ciclo sexual. Entonces normalmente el tono uterino es mayor y todo esto te ayuda a eliminar las descargas, ¿no? Además que empiezas con estrógenos en el ciclo sexual y entonces eso te mejora la inmunidad, ¿no? Y también todo el tema de antibióticos por vía intrauterina, pues realmente son muy útiles. Hay que utilizar productos que estén comprobados su efectividad, como la cefapirina, y luego todo el tema de antibióticos inyectables también son muy útiles, ¿no? Sobre todo los que nos afectan por beta-lactamasas. Bueno, simplemente aquí, bueno, hay muchos artículos que demuestran la efectividad de Ceftiofur con bajas concentraciones mínimas inhibitorias en patógenos del endometrio, ¿no? Y, bueno, y también está demostrado pues, que el Ceftiofur realmente es un antibiótico que llega a suficientes concentraciones a nivel del endometrio de una vaca. Y muy pocos antibióticos realmente tienen esto demostrado, ¿no? Es decir, que el Ceftiofur es un antibiótico para mí de elección en caso de problemas uterinos en vacas de leche, ¿no? Aquí podéis ver un estudio en el cual realmente pues, tiene mayor efectividad que la utilización de un estradiol por vía inyectable, por ejemplo, ¿no? Es decir, menor cantidad de metritis que en el caso de un estradiol, es decir, como prevención después de haber tenido una retención de placenta. Y aquí podéis ver, por ejemplo, pues en sensibilidades in vitro que la oxitetraciquina, que se utiliza muchísimo para temas uterinos, pues realmente muchas veces, en negrita podéis ver que realmente muchas veces hay muchas resistencias. Y esto básicamente es porque la oxitetraciquina se ha utilizado muchísimo tiempo, se ha utilizado para todo, lo recetaban para todo y al final hoy en día pues hay mucha resistencia. Entonces,
hay que tener en cuenta pues, de utilizar otros antibióticos, ¿no? Como Citefur. Otra utilidad, tenéis el síndrome respiratorio bovino. El síndrome respiratorio bovino, pues bueno, el ganado bovino tiene una serie de mecanismos de defensa para evitar que los propios patógenos de la cavidad nasal penetren más interior a nivel pulmonar, como pueden ser los cilios y producción de moco, inmunoglobulinas en el moco, a nivel del alveolo, sobre todo, células de defensa como macrófagos o inmunoglobulinas también, pero ¿qué pasa? Hay una serie de circunstancias en las cuales, por ejemplo, aquí podemos ver un epitelio de cilios normal y aquí destruido, en las cuales estos sistemas de defensa pues, se rompen, con lo cual todas estas bacterias pueden penetrar profundamente y causar un problema de inmunidad, neumónico, ¿no? Entonces, bueno, todos los factores predisponentes que podemos tener, por ejemplo, variaciones de temperatura, el estrés del transporte, porque el estrés es inmunosupresor, si tenemos muchos animales juntos, incluso animales con diferentes orígenes que pueden tener diferentes tipos de inmunidad, animales con parásitos que les inmunodeprimen o, por ejemplo, virus como el BVD, que es inmunosupresor, una mala nutrición, animales deshidratados, ¿no? Porque entonces en ese caso el moco funciona peor, porque es más viscoso, y sobre mucha cantidad de polvo, amoníaco, en los corales, mala ventilación, todo eso te va a dañar los cilios y puedes tener problemas respiratorios, ¿no? Podemos tener problemas respiratorios en animales jovencitos, se llama neumonía zoótica, o en animales de más de 6 meses, que es la típica fiebre del transporte, ¿no? Es que cuando alrededor de los 5 o 10 días después de haber venido un transporte por el estrés, pues al final el estrés inmunosuprime y tienen un problema respiratorio. Podéis ver aquí que normalmente se llama síndrome respiratorio bovino porque está provocado por una asociación de virus y bacterias. Dentro de las bacterias tenemos Mangenia, Pasteurella y Staphylococcus, que frente a estas tres funcionan muy bien cuando se necesite. Encalostrar bien a los animales, ¿no? Porque si vacunamos a las madres pero no encalostramos bien al ternero, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Todo el tema de calidad de ambiente. Y luego, pues utilizar lo que son antibióticos y antiinflamatorios. Siempre que hay un proceso neumónico, utilizar antiinflamatorios, y los antibióticos siempre se recomiendan 2 días después de haber desaparecido los síntomas clínicos. Esto es para conseguir realmente una curación bacteriológica y que luego, que luego al cabo de, 10 días, el animal no vuelva a tener otro problema respiratorio, ¿no? Y recordar eso, que frente a Mycoplasma no funciona Citefur, pero sí funciona muy bien frente a Mangenia y Staphylococcus. Son las 3 bacterias más importantes que causan mayor cantidad de mortalidad. Uso de antibiótico, hay diferentes maneras de hacerlo. O se hace una prevención cuando llegan los animales después del transporte, o incluso se puede llegar a hacer una metafilaxia parcial, que es observar los animales, tomarles cada día temperatura y solo hacer un tratamiento antibiótico a los animales que muestran temperatura. Esto se hace mucho en Europa porque lo que permite es reducir el uso de antibióticos, ¿no? Que ahora están con el tema de hacer un uso racional, ¿no? Pero lógicamente tienes que estar tomando temperatura a los animales, ¿no? Es decir, es trabajo. Y simplemente, bueno, aquí podéis ver sensibilidades realmente de Citefur 100% para Mangenia, para Pasteurella y para Staphylococcus, es decir, que realmente funciona muy bien. Otro uso interesante, el tema de cojeras, ¿no? El tema de cojeras, pues el animal cuando tiene una cojera va a disminuir mucho la producción de leche porque va a disminuir mucho el consumo de alimento porque se encuentra mal, lógicamente. Todo esto puede provocar pues lo mismo, ¿no? Balance energético negativo, alteración de hormonas que te pueden afectar a la reproducción, ¿no? Cetosis, todo esto afecta a la reproducción. Bueno, los animales van a tener una menor duración en la granja y, por ejemplo, las terneras, pues a lo mejor las tenemos o vacas jóvenes las tenemos que eliminar, es decir, que hay que meter más reposición y eso es dinero, ¿no? Al final es importante pues ver cómo caminan los animales, porque tú puedes ver como alteración del caminar, como que aquean más la espalda. Esto te puede indicar un poco pues, que puede haber una posible cojera, o incluso como podemos ver a la izquierda que los animales pues, estén como variando los apoyos, ¿no? Es decir, que tienden a apoyar en lugar de la parte externa de las pezuñas posteriores, que son las que suelen estar más dañadas, como que apoyan más en los talones, ¿no? Es decir, todo esto es observar a los animales y te indica un poco pues, posibles cojeras, ¿no?
Es decir, cuanto antes trates la cojera, mejor. Causas predisponentes, hay un tema nutricional a veces, por deficiencia de sustancias que son importantes para crear el casco, como son zinc, cobre y biotina. La biotina es muy importante que no haya deficiencia, tiene que haber en el alimento. Está muy relacionada con estudios que dicen, por ejemplo, pues, que con deficiencia de biotina hay más cojeras. Es decir, la biotina normalmente se administra 20 miligramos por vaca y día, ¿no? Y podemos ver un estudio. Y luego el tema de la acidosis ruminal influye mucho, porque cuando hay un exceso de concentrado respecto a la fibra, eso provoca acidosis ruminal, baja el pH del rumen. Entonces, muchas bacterias se mueren. Esas bacterias, al morirse, liberan toxinas. Esas toxinas se absorben por la pared del rumen y pueden llegar por vía sanguínea a la pezuña, alterar el riego sanguíneo del tejido interno que está formando el casco, y al final todo eso provoca una alteración en el casco y aparecen las denominadas laminitis, ¿no? Cuando hay una acidosis ruminal fuerte, lo que hay que observar son las heces de las vacas. Es decir, aquí podemos ver en el tipo 3, que es una hece, son heces más bien tirando líquidas. El grado 4 sería un caso tóxico. Esto te puede indicar una posible acidosis, y el grado 2 es cómo debería hacer las heces una vaca en situación normal. Es decir, los típicos anillos concéntricos. Y luego el grado 1 vemos que son heces más como tipo pelotas, que esto es típico de la vaca en el preparto, porque la alimentación preparto tiene mayor cantidad de fibra, pero esto es normal, ¿no? Pero en lactación las heces deberían ser como el tipo 2, no como el tipo 3. Luego, el tema de instalación es importantísimo, es decir, cuanto más tiempo estén las vacas tumbadas rumiando y menos tiempo estén de pie, menos cojeras vamos a tener, porque menos peso van a estar, menos tiempo van a estar aguantando el peso las pezuñas, ¿no? Luego, contaminación ambiental. Lógicamente, si los establos están muy sucios, más bacterias están afectando a las pezuñas, ¿no? Y si además hay un problema nutricional y los cascos están blandos, pues todo eso va a afectar más, ¿no? El tema de los suelos también es muy importante, ¿no? Si las vacas, por ejemplo, tienen que caminar durante un pasillo a la sala de ordeño cada día y el suelo es muy agresivo, pues todo eso va a ir dañando poco a poco a los cascos, ¿no? Y por eso muchas veces, cuando las vacas están en pastoreo, muchas veces tienen menos problemas de cojeras. Por un lado, porque al caminar más cada día, eso favorece el desarrollo del casco es más duro, y luego, por otro lado, por regla general, los pastos suelen estar con menor contaminación bacteriana. Lógicamente no siempre, ¿no? Si tenemos un pasto con un encharcamiento de agua, pues puede ser problemático también, ¿no? Al final, pues cuanto antes se traten las cojeras, mejor. Siempre utilizar antiinflamatorios, porque son muy dolorosas. Además, hay un proceso inflamatorio. Se pueden aplicar antibióticos locales con vendajes durante 2-3 días y luego se retiran. Los típicos sprays de clortetraciquina y, sobre todo, muy importante, los antibióticos inyectables, antibióticos que lleguen bien a las pezuñas, por ejemplo, Cetofur también va bien. Y luego la utilización, todo el tema de tacos, ¿no? Los tacos, hay diferentes tipos, lo que hacen es que se colocan en la pezuña sana, de manera que tú evitas que el animal use y apoye peso en la pezuña que está mal, ¿no? Y el tema de prevención, pues bueno, se suelen aplicar baños a la salida del ordeño, que son típicos, ¿no? Por ejemplo, con sulfato de cobre, sulfato de zinc. El tema de instalación es muy importante, que las vacas se vean que estén a gusto, que les gusta entrar en el cubículo y tarda un poco en tumbarse. Esto te indica que hay buen bienestar, que no haya deficiencias nutricionales, porque sobre todo zinc, cobre y biotina. El tema de, pues bueno, los cubículos, que no esté la arena así, ¿no? Porque en este caso va a haber un mal apoyo y al final puede dañarte las pezuñas. El tema de la higiene, que hay una buena higiene ambiental, y luego también es muy importante el tema del recorte de las pezuñas, que lo tiene que hacer una persona especializada en podología, ¿no? Esto normalmente es un proceso traumático, provoca estrés, entonces se suele hacer en el periodo de secado. Entonces, pues bueno, cada vez que se seca la vaca, pues se le pasa por el podólogo, pues para que vaya un poco corrigiendo el crecimiento de las pezuñas, tanto la parte interna como la parte externa, ¿no? y que los animales apoyen bien, ¿no? Al final, pues bueno, a nivel de cojeras hay 2 antibióticos que se utilizan mucho, la oxitetraciquina y el Ceftiofur. Ambos funcionan muy bien. Es decir, que al final tampoco voy a decir que el Ceftiofur sea mejor que la oxitetraciquina, dependerá de cada granja, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la ventaja del periodo de tirada cero en leche del Ceftiofur, pues bueno, es importante respecto a nivel económico, ¿no?
Otros antibióticos que se podrían utilizar, la tilosina. Lo que pasa es que la tilosina hay que ver si está aprobada en leche y luego pues normalmente tiene retiros largos, normalmente alrededor de 105 horas, es decir, que hay un coste económico. Sulfamidas también y penicilina suelen tener más retiro en leche y bueno, y penicilina y amoxicilina, pues si hay producción de beta-lactamasas, pues no acaban de funcionar tan bien como un Cetefur, ¿no? En el tema del ganado porcino, pues bueno, ¿se puede utilizar el Cetefur? Pues sí, claro, es un antibiótico muy, muy interesante, ¿no? Se puede utilizar para el tema del complejo respiratorio porcino, que luego veremos, para síndrome de mamitis metitis agalaxia, para diarreas, Escherichia coli Clostridium, lo iremos viendo un poco, y el tema de epidemitis exudativa, es decir, es la típica imagen de los lechones que también se denomina como tizne. Esto hay que cogerlo cuanto antes, ¿no? Porque cuando tienes un animal que ya tiene todo el cuerpo cubierto de estas lesiones costrosas, es un poquito más difícil de solucionar el tema. Esto normalmente hay que hacer un muy buen manejo de las adopciones en la lactación para intentar que los lechones no se peleen por las ubres y que al morderse unos a otros pues no se infecten las heridas. Y luego el tema después del destete también, muchas veces cuando hay muchas peleas, a veces hay un problema de epidermitis exudativa. Entonces, pues bueno, hay productos que a veces se pueden esprayar encima de los lechones, que son como un poco desinfectantes, o incluso hay granjas que cuando tienen muchos problemas lo que hacen es que antes del destete, por ejemplo, unos días antes del destete, abren como si dijeran la puerta de las parideras de varias cerdas y eso lo que permite es un poquito de socialización entre los lechones, establecimiento de jerarquía, y tú cuando los llevas al destete en las cuadras, como si dijéramos ya se conocen entre ellos y no se pelean tanto, ¿no? Es decir, es un tema de tema de manejo, ¿no? Incluso se pueden pasar las cerdas por duchas antes de llevarlas a la sala de parto y al final lo que haces es que la piel de las cerdas la limpias y porque el Staphylococcus muchas veces está en la propia piel de las cerdas, ¿no? Entonces, por contacto directo, pues a los lechones les puede pasar la bacteria. Complejo respiratorio porcino es un poco parecido al tema del tema del vacuno, ¿no? Es decir, hay una asociación entre virus y bacterias y también, bueno, es muy importante el estado inmunitario, el cual depende de la nutrición. Es decir, si no tenemos buena alimentación, falta de vitaminas, antioxidantes, etcétera, iremos mal. Y luego, si no tenemos bien controlado virus inmunosupresores como circovirus o PIRS, pues es típico la aparición de problemas respiratorios o situaciones de estrés que están ligados pues, al manejo, ¿no? que te inmunosuprimen los animales. El tema del ambiente es muy importante, tener la temperatura y humedad correcta e chequearlo pues, colgando termómetros en las salas, ¿no? La densidad correcta, ¿no? Es decir, si yo tengo que tener pues, 20 animales en un corral, no pongamos 50, ¿no? El tema de bebederos y comederos suficientes, es decir, que no estén los lechones o los cerdos peleándose por ir a comer, ¿no? O por ir a beber. Y luego todo el tema de calidad del aire, que se puede medir con diferentes aparatos, es muy importante, ¿no? Nivel de CO2, nivel de amoníaco, todo esto te puede dañar el epitelio respiratorio y vas a tener problemas seguros. Es decir, y normalmente cuando tú entras en una sala de esteteo engorde, si tú mismo estás notando que te molesta el aire, la calidad del aire, respirar, y además que nosotros estamos en una altura más grande que los lechones, pues imaginaros los lechones lo que están respirando, ¿no? Es decir, que es normal que hayan problemas respiratorios. Como hemos dicho, tenemos virus y bacterias. No voy a entrar mucho en esto porque no da tiempo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta la podéis hacer. De virus, sobre todo, influyen el PIRS, influenza, circovirus, sobre todo son los más importantes. Luego pueden haber problemas a nivel pulmonar, parásitos, no es muy frecuente, pero bueno, sí que el tema de Ascaris sum se suele ver, por eso pongo una foto que es lo típico de las manchas de leche, que es debido a la migración de las larvas de Ascaris sum. Y yo esto a veces lo he visto en granjas y es porque muchas veces nos olvidamos de desparasitar, ¿no? Y al final nos sorprende que tengamos Ascaris, ¿no? Luego el tema de bacterias en muchas, ¿no? Lo típico Bordetella y Basterella, que se asocian dando la rinitis atrófica progresiva, que es lo típico de destrucción de los cornetes nasales, estornudos y
incluso en casos graves se puede ver que el hocico se desvía. Pasteurella sin producir toxinas, que normalmente se ve fibrina en los pulmones y focos necróticos. Glasser con tema de poliserositis, que también se puede aislar a nivel pulmonar. El APP, que da los típicos focos necróticos, ¿no?, en el lóbulo diafragmático. Y micoplasma y neumonía es las típicas neumonías anteroventrales, ¿no? Es decir, al final, normalmente los virus primero dañan las defensas del cerdo y luego vienen las bacterias y acaban de agravar el proceso, ¿no? A nivel de diagnóstico, pues lógicamente, pues sintomatología de tipo respiratorio, hay que ver si hay nerviosa también, hacer necropsias y mirar cómo está el pulmón, que seguro que veremos algo. Y luego, pues bueno, según la necropsia y la experiencia que tengas, pues te puede dar una cierta idea de qué es lo que puede haber, aunque muchas veces, como hay lesiones que se enmascaran unas a otras o una encima de otra, pues muchas veces hay que enviar muestras a un laboratorio para que te digan realmente qué es lo que estás teniendo, ¿no? Serología y sobre todo PCR o cultivo, ¿no? A nivel de prevención, pues lógicamente, sobre todo el tema de bioseguridad, es decir, tienes la bioseguridad externa, que es evitar que los patógenos te entren de fuera adentro de la granja, como puede, por ejemplo, es que no te entre un semen contaminado con PIRS, el tema de carga de cerdos a matadero, es decir, que una vez que has entrado un cerdo al camión, que no te vuelva a entrar dentro de la granja. Que, por ejemplo, el camionero no te lo encuentres dentro de tu granja pisando por donde la da gana, ¿no? Que a veces lo vemos. El tema de cambio de ropa y duchas. Yo muchas veces, y sobre todo en América Latina, granjas de cerdos, nadie me da ni botas ni me da ropa para cambiarme. Y al final, el tema de las duchas sí que es más complicado, pero el tema de cambio de ropa y botas no vale dinero y evitas mucho el tema de patológico, ¿no? Vallar la granja debería estar vallado, que no entren coches ni los camiones que reparten el alimento. Deberían, con los brazos que tienen los camiones, descargar desde fuera. Cualquier cosa material que entre de fuera, ya sea un móvil, una cámara fotográfica, habría que desinfectarlo. Pues con un pañito, por ejemplo, con un tipo de desinfectante para no dañar el móvil, pero es una cosa que habría que hacer. No compartir material como jeringas o un ecógrafo, cualquier cosa con otras granjas. Controlar las ratas, desinfectar el agua, que el tema del agua muchas veces no nos fijamos, ¿no? Y luego el tema de cuarentena y adaptación de primerizas. ¿Esto qué significa? Que si a mí me vienen primerizas, futuras madres de fuera que las compro fuera, no pueden entrar directamente en la granja. Tiene que haber una nave especial de cuarentena, que normalmente están ahí como unas 8 semanas, y luego adaptación, que puede ser en la misma nave o en otra nave, que al final en la adaptación lo que vamos a hacer es irles poniendo vacunas y irles entrando en contacto con los microorganismos que tenemos en la granja para que realmente no sean un foco caliente y nos den problemas, ¿no? Luego tendríamos la bioseguridad interna, que es todo el tema de manejo dentro-fuera, es decir, yo no puedo tener un destete como en la foto mezclando diferentes edades, porque los cerdos más grandes van a transmitir enfermedades de tipo respiratorio a los cerdos más pequeños. Antes de entrar a animales, todo una buena higiene y desinfección. La madre debería estar separada en un sitio, destete en otro sitio y engorde en otro sitio. Incluso las primerizas, nunca mezclarlas en medio del engorde, que eso se ve mucho en las granjas. ¿Por qué? Porque si las primerizas se empiezan a infectar de patógenos, al final te pueden acabar agravando el engorde de tu propia granja, ¿no? Y luego hay técnicas de manejo, como puede ser manejo en bandas, por ejemplo, es decir, en lugar de tener partos cada semana, tener partos cada 3 semanas, por ejemplo, y lo que haces es, con uso de hormonas, lo que haces es romper el ciclo de transmisión de patógenos por ejemplo, el PIS o zika-virus, etcétera, ¿no? Lógicamente, pues a nivel de tratamientos, pues podemos hacer tratamientos en el alimento, que sería un uso preventivo en periodos de riesgo, por ejemplo, si tengo muchos problemas, pues cuando deseto los lechones o a la entrada del engorde. Tratamiento curativo se suele hacer en agua. ¿Por qué? Porque el cerdo normalmente cuando está enfermo baja mucho consumo de alimento, entonces es mejor medicar en agua. Y luego, pues utilizar inyectables, porque hay muchos animales que ni comen ni beben agua, ¿no? Es decir, Tiofur, pues bueno, excepto para micoplasma, que no actúa, tampoco actúa para Bordetella bronquiséptica. Para el resto de patógenos respiratorios sí que funciona muy bien, es decir, que es un antibiótico muy de elección para PP, para Glasser, para Pasteurella multócida o Streptococcus suis, ¿no?
y realmente pues a lo largo de los años se ve que realmente pues, hay muy poquitas resistencias. Y lo que sí se ve en la mayoría de estudios es que con las tetraciclinas hoy en día hay cada vez más resistencias porque se han utilizado durante muchísimos años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y lógicamente, pues controlar con vacunas las enfermedades que se pueda. Aquí podemos ver también la Haemophilus parasuis, pues que tiene una buena efectividad con bajas concentraciones mínimas inhibitorias, es decir, funciona muy bien. Y bueno, otro tema, por ejemplo, y iremos acabando, el tema de diarreas, ¿no? Bueno, frente a Escherichia coli, que es gran negativo, Clostridium gran positivo, el Cytofur puede funcionar muy bien. ¿Por qué podemos tener diarreas en lactación? Pues bueno, puede ser porque no estemos vacunando las cerdas. Hoy en día las vacunas por Clostridium aplicadas antes del parto funcionan muy bien. O puede ser que estemos vacunando las cerdas, pero no estamos haciendo un buen enclaustrado de los lechones. Entonces no hacemos nada. Aquí podéis ver una foto de lechones recién nacidos en los cuales pues, se hace lo que se denomina el amamantamiento por turnos, que es, sobre todo cuando te nacen 15 lechones, muchos lechones, se separan en dos grupos y se dejan mamando la mitad. Esto es una manera, es el amamantamiento por turnos. De esta manera es conseguimos que se enclaustren bien. Si yo tengo un mal control de la temperatura, los lechones pasan frío, pues vamos a tener diarreas. Si yo tengo parideras con suelos típicos de hormigón que están siempre llenos de agua, muy húmedos, pues eso puede favorecer la aparición de diarreas. Y, por ejemplo, si no hago una buena higiene y desinfección antes de entrar a las cerdas, pues todo eso te va a favorecer, ¿no? Después del destete, bueno, pues el estrés, el destete ya es un propio situación de estrés, le baja la inmunidad al animal. Si hay una mala adaptación del alimento de leche a alimento, vamos a tener diarreas. Por eso muchas veces hoy en día se recomienda mucho el uso de creep feeding, que es aplicar en platitos a partir del día 10 de vida, empezar a poner pequeñas cantidades de alimento a los lechones porque así van cambiando los enzimas digestivos y luego digerirán mejor el alimento vegetal. Tiene que ser el mismo alimento que vamos a aplicarles después en el destete, ¿no? Se pueden utilizar, por ejemplo, acidificantes en el agua que ayudan a bajar el pH del animal, ¿no? Se puede, por ejemplo, alargar la lactación. Es decir, si yo alargo la lactación y tengo un lechón de 8 kilos, se va a adaptar mucho mejor que en un lechón de 5 kilos y medio, ¿no? O 6 kilos con un destete de 21 días. El tema de la temperatura es muy importante, ¿no? Que no pase el lechón frío. Y luego controlar patologías de tipo vírico como piscicovirus, porque si no, todo el tema de bacterias secundarias va a aumentar mucho. Y bueno, el Cytofur al final, pues también hay estudios pues, que está comprobado que frente a colibacilosis funciona muy bien, ¿no? El tema de mamitis metitis galaxia, pues bueno, también es una cosa que podemos utilizar el Cytofur. Normalmente la cerda tiene fiebre, es importante tomar temperatura después del parto para detectarlo cuanto antes. Suelen ser bacterias gram positivas o gram negativas, con lo cual el Cytofur puede ir muy bien. Y podemos tener mamitis clínica, que veremos la afectación de las mamas, o subclínica, que veremos falta de leche con lechones delgados. Y podemos ver descargas vulvares, que es una cosa importante, no confundir lo que es una descarga normal de eliminación de los loquios hasta los 4 días, que es esta de aquí, con una descarga vulvar que es maloliente, como es la de la izquierda, ¿no? Que esta sí que es patológica. Puede ser debido al síndrome de mamitis metitis galaxia por inflamaciones urinarias, por falta de agua, mala calidad del agua, mala asistencia en el parto, que hay que hacerlo siempre con mucha higiene, estreñimiento en el parto, que por eso es muy importante la fibra en gestación y que no falte agua. Puede haber problemas de edema mamario, sobre todo por sobrealimentar entre el día 70 y 90 de gestación, es cuando se está formando el tejido secretor de la ubre. Lo mismo, falta de higiene, lógicamente, en las parideras o problemas de inmunidad, ¿no? Si tenemos una mala nutrición, ¿no? Y bueno, tratamientos, descargas funcionan muy bien el tema de prostaglandinas. Se han de aplicar antes de que se cierre el cuello uterino, es decir, en las primeras 24 horas. Si hay mamitis, antibióticos y aplicar oxitocina, se puede aplicar cada hora, con 20 unidades internacionales es suficiente. Y es muy importante en mamitis aplicar antiinflamatorios no esteroideos siempre, por ejemplo, ketoprofeno, cambiar los lechones de cerda, lógicamente, porque ya están delgados. Bueno, y en casos graves se puede llegar a medicar el alimento en el pienso, pero bueno, es importante pues, no tener que recurrir a esto, ¿no? Y el tema de estreñimiento, pues siempre que se ve, porque vemos las típicas heces en forma de pelotas,
retirar las heces con la mano y con guante y aplicar, por ejemplo, inyectables digestivos, sobre todo la membutona funciona muy bien, ¿no? Y sobre todo darle mucha agua a la cerda, ¿no? Cuando hay estreñimiento. Y bueno, el Cectofur en el caso de mamitis metitis agalaxia, sobre todo funciona porque llega muy bien al útero. En caso de metritis, no es que llegue realmente a nivel de la glándula mamaria, lo que pasa es que sí que actúa a nivel general del animal, porque son animales que suelen tener fiebre. Es decir, que la bacteria no solo está en la glándula mamaria, sino que está en general en todo el cuerpo, entonces sí que ayuda. Realmente muy poquitos antibióticos llegan a la glándula mamaria en concentración terapéutica. Por eso realmente las mamitis más bien se curan por el antiinflamatorio y por la oxitocina que no por un antibiótico. Pero sí que a nivel del útero llega muy bien y entonces ahí sí que ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un poco lo que quería explicaros, que recordéis que cuando os vais a granjas con estos tipos de problemas, pues que os acordéis del Cectofur, ¿no? En Livisto tenemos uno que se llama Nova, que lo podéis recomendar, y aquí, os dejo un poco las dosis en ganado vacuno, por vía intramuscular o incluso subcutánea, y en porcino por vía intramuscular, porque subcutánea es más difícil, y aquí podéis ver pues, las dosis en miligramos por kilo de peso vivo y en mililitros por kilo de animal, ¿no? Y es un poco lo que os quería comentar y si hay alguna pregunta de alguna cosa que, que no ha dado tiempo de hablar, pues encantado de intentar responderla. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si alguno tenga alguna pregunta, puede abrir el micrófono y con mucho gusto el doctor nos ayudará a responder. Gonzalo Fernández, ganadero del sur de Bolívar, Colombia. Sí. Tengo una pregunta acerca del Cectofur. Sí. Veo que viene Cectofur sódico y clorhidrato de Cectofur. Me gustaría que me hablara un poco de esos dos principios o formas de presentación. Cectofur sódico y clorhidrato de Cectofur. Sí, lo que sucede, doctor, de pronto la persona que nos está preguntando, sí. Lo que pasa es que nosotros, como tal, en Laboratorios Agrofarma también tenemos un Cectofur, pero pues nuestro Cectofur como tal es sódico. Entonces, por esa razón están preguntando eso. Pero pues digamos que es darle más como las ventajas que tiene en este caso el Novak versus digamos que la parte química. Sí. A ver, realmente ahora mismo no te lo sé responder muy bien. A ver, yo creo que realmente son formas químicas de presentación. No creo realmente que haya una súper gran ventaja entre uno y otro. A ver, te lo podría mirar y enviar una respuesta más desarrollada, que es lo que debería hacer, ¿no? Pero, a ver, puede haber alguna diferencia en cuanto a ionización en el plasma, de que a lo mejor una parte de la molécula se distribuya mejor en los tejidos que otras, si esa base de Cectofur sódico o clorhidrato. O, por ejemplo, puede haber algún tema por ejemplo, de irritación a nivel de la inyección intramuscular, ¿no? Es decir, yo te pongo un poco el ejemplo de la oxitetraciquina, es decir, la oxitetraciquina, que eso sí lo sé más bien, se puede presentar en forma de dihidrato y clorhidrato, ¿no? Son dos formas químicas y lo que se dice es que la de clorhidrato es un poquito más irritante a nivel intramuscular, y la dihidrato da menos reacción, ¿no? Pero bueno, así es. Realmente un poco tampoco creo que... Yo creo que más bien puede ir un poco también por el tipo de excipientes que tengan cada producto, ¿no? Pero de todas formas, yo me comprometo un poco a hacer un poco una respuesta un poquito más elaborada, puedo mirar a ver si hay estudios de eficacia de que digan que uno es mejor que otro y le puedo enviar una respuesta a Idalcol que os la haga llegar realmente. Igual, para complementar, doctor, la respuesta, digamos que como nosotros tenemos el Eurocef, que es el sódico,
pues digamos que también nosotros tenemos la indicación en equinos, sobre todo en la Sí. parte de equinos, ¿no? Claro. Entonces, se ha podido determinar pues, que es menos irritante a Claro, nivel intramuscular, a nivel cuando se intramuscular, ¿no? usa en Sí. equinos versus Sí. el clorhidrato. Claro. Eso sería como en grandes instancias, pero a Sí. nivel de equinos. ¿Listo? Sí, porque el clorhidrato, como comentaba, en el caso de la oxitodecina pasa eso, ¿no? Que es más irritante a nivel intramuscular, ¿no? Claro, en el equino tiene un sentido porque son animales que son muy delicados, pero bueno, en el caso de un porcino o vacuno, pues bueno, yo creo que no tiene tanta importancia, ¿no? Bueno, doctor, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo, A por el vosotros. aporte técnico y científico que nos está dando en este momento. Sí. Para recordarles a todos los participantes que si están interesados, pues pueden contactarse con los comerciales de Laboratorios Eurofarma para poder conseguir el producto Nova. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.